En el principio creó Dios el Antiguo Testamento, pero el programa de estudios estaba desordenado y vacío, y las tinieblas estaban sobre las mentes de los estudiantes que lo estudiaban. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la profunda faz de las mentes para que sepan el significado del Levítico. Luego dijo Dios: haya un profesor. Y se manifestó un ungido que se sentó sobre su silla para escribir un programa de estudios, y he aquí que el producto final está en tus manos. Y vio Dios el programa de estudios que está en tus manos, y declaró que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del primer periodo de clases, o como algunos dicen, el principio de dolores. Y Dios prosiguió en declarar que no hubiera murmuración ni quejas en medio de la congregación, no sea que el profesor ungido se aflija y pierda su compostura, y se ve obligado a asignar tareas escritas y lecturas. Y fue así que Dios vio todo lo que había en los corazones de los estudiantes, y era por fe bueno en gran manera, porque tenían deseos de aprender el Antiguo Testamento para que puedan comprender con mayor plenitud el Nuevo Testamento. Y acontecerá que cuando venga el examen final, que cada aprendiz tendrá que preparar en su propio corazón una respuesta para el profesor. Y he aquí que será notorio en todo el reino que cada estudiante habrá obtenido una nota de aprobación. Luego toda la tierra se regocijará conjuntamente en el cumplimiento de la era del conocimiento del bien y del mal. La palabra del Señor por medio del profesor declaró: nunca se aparten vuestros corazones ni vuestros ojos a la derecha ni a la izquierda, no sea que vuestro pie tropiece en piedra y te deslices fuera del jardín del Instituto Bíblico Victoria. Entonces es que prepararás tu corazón y fijarás tus ojos en el Creador, quien te guiará a través de cada valle oscuro y te guiará a la tierra que te ha prometido a ti y a tu simiente para siempre. Amén. Mi esposa dijo: ¿tenías tiempo esto en tus manos, ah? Estoy emocionado de estar aquí con ustedes en esta primera sesión del Antiguo Testamento. Y vamos a ver el Antiguo Testamento. Veamos el programa de estudios. Yo necesito una copia de ello. Perdón, aquí está bien. Lo escribí, pero no lo memoricé. Yo creo que tú entiendes que no vamos a tomarnos mucho tiempo en la descripción. Vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Vamos a seguir los mismos lineamientos que seguimos con el Nuevo Testamento. Esto siendo una reseña, vamos a cubrir de Génesis hasta Esther en este bimestre. En estas 9 semanas no vamos a poder cubrir todas tus historias favoritas. No vamos a poder ver cada detalle, pero vamos a ver una reseña. Vamos a ver a las cúspides de cada montaña en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a tener énfasis en aquellos personajes principales, los autores, los antecedentes, el trasfondo, geografía. Lo que queremos terminar haciendo es que podamos obtener una información más amplia de todo el Antiguo Testamento y un conocimiento más amplio de él. Y es así que vamos a ir al resto de los libros en esta parte, en Génesis hasta Esther. El libro de texto que debes tener en esta clase es A través de la Biblia, libro por libro, de Meyer Perman. Es un estudio clásico de todos los libros del Antiguo Testamento. Parte 1, Génesis a Esther. Entonces, tú tienes que entender esas cosas. Otra pregunta que yo sé que tienen son las lecturas. No la he puesto en el programa de estudios porque les vamos a dar una lista específica de todo lo que quiero que lean. La mayoría de este libro lo tienes que leer porque tienes que cubrir el material y la autora lo cubre muy bien. Cubre cada capítulo, cada sección de cada uno de los libros que vamos a ver.
Por otro lado, la pregunta es, ¿tengo que leer el Antiguo Testamento? ¿Lo has leído alguna vez? Esa sería la otra pregunta. No espero que leas todo desde Génesis hasta Esther en estas 9 semanas. Si tú lees toda la Biblia, te sientas y empiezas a leer en voz alta y lees todita la Biblia, te toma 80 horas. No es tan largo como tú pensarías, pero sentarte 80 horas de corrido sería difícil. No creo que quisieras intentarlo, pero hay una manera que podemos dividir todo esto y lo vamos a hacer para ti. Y no queremos que leas todos los capítulos. Hay capítulos que no que sean más importantes, pero no los necesitamos leer en este momento. Y eso les voy a entregar. Y eso va a estar en la información que yo te dé. Vamos a empezar al principio, como dice en el principio. El Antiguo Testamento es un grupo de libros. ¿Estás familiarizado con lo que dice la palabra de Dios? Y que también hay 39 libros compilados por autores hebreos, 30 diferentes autores. Es el comienzo. Asumimos que vamos a empezar al principio. Y los libros históricos vamos a estudiarlos en orden o casi en orden. Y están casi en orden. El primer grupo. Y luego vamos a seguir ese orden. Pero el orden de los libros del Antiguo Testamento no fueron organizados, sino después de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es que los tenemos todos en orden? Lo que tienes que acordarte es que originalmente todos estaban en rollos. No había un libro. Cuando ellos lo escribieron por primera vez, ni estaban pensando siquiera en libros, eran rollos. Lo que la Escritura dice, los libros de la ley eran rollos. Nosotros tenemos una manera de pensar y pensamos en el formato del libro. Aún en el tiempo de Jesús, le trajeron los rollos y él abrió y buscó y encontró el pasaje que empezó a leer, una porción específica. Entonces, a lo largo de todos estos años, estaban usando los rollos y no los estudiaban en un orden particular. Entonces, el arreglo que tenemos, el orden que tenemos, y es lo que quiero que entiendas con todo esto, es que se desarrolló en el tiempo hasta que llegó al formato que tenemos y cambió a través de los años. No hay necesidad de cierto orden. Cuando vinieron los libros, entonces los pusieron en orden. Entonces cada persona lo puso en diferente orden, porque su libro favorito estaba primero. Y así, hasta que finalmente, que fue usado con bastante frecuencia, entonces se pusieron ciertos estándares. Entonces vieron la manera más lógica de secuenciarlos. Y esto varía a través de los siglos. Aún, por ejemplo, la versión judía actual del Antiguo Testamento. Ustedes saben que los judíos estudian el Antiguo Testamento. No leen mucho el Nuevo Testamento. Los estudiosos hebreos enseñan el Antiguo Testamento así como lo hicieron por siglos y lo enseñan en la versión que ellos tienen impresa. Y es diferente el orden que tiene ese Antiguo Testamento que el tuyo. Tienen los primeros 5 libros de la ley, luego vienen los profetas. Entonces, ¿te acuerdas que dice en el Nuevo Testamento, la ley y los profetas dicen? Lo clasifican de esa manera. Los primeros 5 libros de la ley y luego tienen 8 libros de profetas. Y su agrupación viene
de los libros históricos y de los profetas. No vamos a tratar mucho en detalle eso. No son los siguientes 8 en su lista. Entonces, lo que ellos tienen, los 12 profetas menores, y luego tienen las escrituras que sigue el resto. Y aún ahora no tenemos un orden universal de todas estas cosas, o la secuencia de los libros. No ha venido al orden que tenemos ahora, sino hasta que la Biblia en inglés la primera Biblia en inglés fue impresa en el medioevo, en ese periodo de la Edad Media. ¿Qué es lo que quiero que tú entiendas aquí? Entonces no sabes a qué me estoy refiriendo. Es que tenemos nuestra Biblia y la tenemos como un desarrollo histórico. No es un mandato espiritual. No dijo Dios que Génesis va a ser el primero y luego Éxodo segundo. No hay un mandato espiritual para ello. Y yo estoy suponiendo que estas personas oraron y buscaron de Dios y lo pusieron en el orden que debemos poner. Y no te estoy diciendo que lo que tú tienes no tiene un orden piadoso. Una de las cosas que es frustrante es que lees el Antiguo Testamento o cualquier parte de la Biblia y no está en orden. ¿Te has dado cuenta? A veces lees un libro y no calza porque no está en orden cronológico. Entonces, esto ha sido hecho como un resultado histórico. No tiene un mandato espiritual para el orden que tiene ahora. Y la secuencia que tenemos no es cronológica. Por ejemplo, Job está constituido en la parte poética. Y esa es la forma, el estilo poético. Y está ahí en el grupo de los libros poéticos. Pero Job vivió y era contemporáneo a Abraham. Entonces, Génesis 12, ahí deberíamos ponerlo cuando empezamos a hablar de Abraham, para poder equilibrar estas cosas. Porque esto no es literalmente una historia de lo que experimentó Job, sino calza mejor en la parte poética, en los libros poéticos. Entonces no es algo cronológico y está agrupado de otras maneras. Entonces, veamos otra vez y veamos el trasfondo de esto. Quiero que regresemos y recordarte algunas cosas. Cada copia de la Biblia, cada copia de Génesis, Éxodos o Isaías, fue escrita con gran cuidado a mano, inicialmente en rollos que eran hechos de cuero. Ellos tomaron las pieles de los animales, las prepararon en un proceso de curtiembre y luego extendían estos rollos y tenía cierta altura y tenía distintas longitudes, pero originalmente eran escritos en los rollos. ¿Y qué pasa con el cuero cuando empieza a envejecer? Se raja y se vuelve quebradizo. Cuando tienes un pedazo viejo de cuero, se rompe. Y eso lo ves en tu propia vida, en el tiempo que vives. Mira, ¿cuánto dura un rollo? Con todos los químicos y el proceso de curtiembre. Pero piensa en esos rollos. Y es la palabra de Dios que está siendo escrita de la mejor manera que sabemos. Es difícil cincelarla en las piedras. Entonces, ¿tú entiendes lo que está pasando con los escribas? Están tratando de poner todo lo que Dios les está hablando y lo ponen en rollos. Y cada uno de ellos era escrito a mano. Y originalmente era escrito en rollos de cuero, que es bastante delgado.
y tenía que estar en la posición correcta. Y luego vas más allá, a través de los años, quizás el autor se fue ya a la presencia del Señor y alguien dice, esto es importante, tenemos que preservarlo. Pero esta copia está envejeciéndose, se está rompiendo en varias partes, se está rajando, está yendo en el curso de la tierra. Entonces dice, copiemos esto. Y lo preservaron cuidadosamente, línea por línea, palabra por palabra. Y cuando lo transcribieron, entonces, ¿qué hacían con la copia antigua? Es la palabra de Dios, es sagrada. ¿Qué haces con una copia ya antigua? ¿Qué pasa cuando nuestra bandera se envejeza? Y tenemos nuestras propias leyes en este país. Si nuestra bandera se envejece, la tenemos quemarla. Y hay banderas que están ahí viejitas. Oh, sácala y pon una nueva. Es esa misma mentalidad para el profeta antiguo. Deséchenlo. O escriba. Y por esa razón no tenemos un manuscrito original. No hay tal cosa. No están disponibles. Los manuscritos originales ya fueron destruidos y se hicieron nuevas copias, y esa copia fue vuelta a copiar, y tú entiendes todo el proceso. Y por siglos hemos ido por ese proceso. Hemos pasado el cuero. Los griegos nos dieron el papiro y era más fácil de trabajar con ellos, era más usable. Luego los romanos nos dieron el velo, era un tipo de membrana, un pergamino, y ahora continuamos y ahora grabamos en CDs, y tú sabes que en algunos años que esos CDs van a ser rotos y destruidos y vamos a usar otro medio. Pero la palabra de Dios tiene que mantener su integridad en todas estas copias. Entonces sabemos que por muchas razones, déjenme llevarlos rápidamente por este proceso. La primera Biblia hebrea apareció en forma impresa, en forma de libro como conocemos aquí, el año 1488 en Inglaterra, cuando Gutenberg inventó la imprenta y revolucionó todo esto. No solamente la Biblia, revolucionó otras áreas también. Cuando la imprenta fue inventada, las primeras cosas que fue publicada fue la Biblia. Y las primeras cosas que fueron impresas. Entonces, apareció en este año, 1488, el manuscrito hebreo más antiguo que tenemos, escrito en hebreo, son del año 900 después de Cristo. Es el más antiguo que había en existencia, que era escrito en hebreo, hasta que se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son 1000 años más antiguos que estos. Entonces, probablemente fueron escritos y ocultados en las cavernas el año 100 antes de Cristo. Entonces, estos rollos, tú quizás has escuchado, era un grupo de rollos encontrados en la comunidad de Qumran, en esta parte del Mar Muerto, donde los esenios trataban de preservar la ley y todas sus ideas y todas las cosas que ocurrían. Los esenios vieron lo que Jesús vio. Permítame regresar un poco, porque es el desarrollo histórico. Los esenios vieron lo que Jesús vio de los escribas fariseos, que eran
como sepulcros blanqueados. Se ven bien por fuera, pero por dentro están llenos de varias cosas. Entonces los esenios miraron y vieron un sistema corrupto en la comunidad judía, aún en medio del sacerdocio. Entonces ellos se separaron del resto de la comunidad en diferentes grupos. Habían otros grupos, los saduceos, los fariseos y otros grupos. Y ellos y los esenios se separaron. Lo que pensaríamos como ahora nosotros en un monasterio, en una comunidad. Y terminaron en la comunidad de Qumran, en el Mar Muerto, donde habían estos manantiales de agua. Ahí construyeron su comunidad. Y cuando fueron desafiados y los hicieron huir los romanos, ellos dejaron toda su biblioteca en vasijas de barro, ocultas en cuevas alrededor de ese lugar, hasta el año 1947, donde se las descubrió un pastor, un niño, estaba buscando sus ovejas y lanzó una roca a una de esas cuevas y escuchó algo peculiar y fue a investigar y encontró cosas ahí empolvadas y él dijo, esto puede ser antigüedades. Entonces lo llevaron a Belén y llevaron a un lugar donde vendían antigüedades y dijeron, no, eso es basura. Y luego lo llevaron a Jerusalén. Y para hacer más corta la historia, y dijeron, quizás es valioso. Y eventualmente, para este año 1947, hay guerra en Israel. Y mientras continúan haciendo la arqueología, encontraron todo esto. Y lo que había en los rollos del Mar Muerto es una serie de cientos, literalmente cientos de rollos, tratando con temas legales acerca del Antiguo Testamento, copias o fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción de Esther, en los libros del Antiguo Testamento y en los rollos que encontraron ahí, y otros documentos legales que muestra la escritura de ese tiempo. Muchos comentarios. Lo que encontramos ahí es la evidencia que lo que fue escrito por ellos, que las copias que ellos hicieron eran 100 años antes de Cristo, eran iguales. Solo pequeñas diferencias que eran más de escritura, de transcripción. Y lo que quiero decir con todo esto es que a través de los siglos esto ha sido preservado, mantenido. Este es un documento sólido y bueno. ¿No te parece eso bueno? La escritura dice, Jeremías 1:12, que Dios vela por su palabra para ponerla por obra. Y dice, yo prometo algo y yo me aseguro que se cumpla. Yo lo voy a hacer. Yo estoy velando sobre mi palabra para ponerla por obra. Y eso es lo que probablemente pasó sobre todo este tiempo, desde los antiguos manuscritos hasta ahora. No hay cambios significativos. Otro antecedente importante que resulta histórico es la Septuaginta. ¿Han escuchado acerca de la Septuaginta? Una vez ves que está escrita en números romanos, LXX. ¿Qué quiere decir? 70 en números romanos. La Septuaginta o la LXX, que son referidas así en los comentarios, es la Septuaginta. Y este es un
Una pista que les doy, quizás va a aparecer esto en otro lugar. Y a veces me gusta decir qué cosas van a aparecer en los exámenes. Es la Septuaginta. Y la Septuaginta viene del septa, que quiere decir 70. Es el prefijo que quiere decir 7. Es una traducción griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta fue traducida del hebreo al griego. Y así como dice la historia, por 70 eruditos. Eso es lo que quiere decir la Septuaginta del Antiguo Testamento. Lo que tienes que entender es en el tercer siglo antes de Cristo. Esto era antes de Cristo. El Antiguo Testamento fue traducido al griego. ¿Por qué? ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Por qué tuvieron que hacerlo? ¿Quién está en control del mundo en el tercer siglo antes de Cristo? No es Roma todavía. Alejandro Magno es un líder griego y los líderes griegos estaban en control del mundo. Y entonces, por la influencia del idioma griego y toda la cultura y todas las actividades que se desarrollaban en ese tiempo en el Medio Oriente, aún los líderes judíos empezaron a usar el idioma griego como el idioma para los temas académicos y de negocios en el mundo. Y es así con nosotros, como queremos que todo el mundo aprenda inglés. ¿Quién es el más grande y el más tremendo en el mundo? Y yo sé, nosotros no decimos eso ni pensamos, pero eso es lo que esperamos, es nuestra expectativa. Esperamos que otras personas aprendan inglés. Entonces, el poder que estaba en control del mundo era griego. Y el idioma era el griego. Y era usado para negocios y comercio. Entonces, todos lo aprendían. Hasta los niños judíos aprendían griego. Y muchos de los judíos que habían sido dispersos en otras regiones, Turquía y otras regiones de esa tierra, eran forzados a aprender griego, porque eso se esperaba de cada persona. Entonces, los eruditos hebreos decían, si queremos que nuestros hijos aprendan la escritura y la ley, tenemos que traducirlo al griego. Entonces tenemos que traducirlo. Entonces tradujeron todo el Antiguo Testamento en griego. Entonces la versión Septuaginta es probablemente la versión del Antiguo Testamento que Pablo y los otros apóstoles y aún Jesús usaban cuando vinieron aquí a la tierra. Nosotros decimos, y no sé si esto se contrapone contra tu teología o tu visión de estas cosas. No era la versión Reina Valera. Y a veces alguien dice, si era buena para Pablo, eres buena para mí. ¿Han escuchado ese chiste? Esa mujer que no quería que nadie lea sino la Reina Valera. Y la Septuaginta era con toda posibilidad la versión que se usaba. Y ahora, por el problema de traducción del hebreo al griego, si tú traduces de un idioma a otro idioma, no tienes exactamente todo el significado, hay expresiones idiomáticas. Yo crecí en el sur, por ejemplo, toda mi vida. ¿Se han dado cuenta? No creo, no todos se han dado cuenta. Yo dice que tengo un poco del acento del sur. Y puedo ponerlo más pesado si quieren. Yo crecí con esta frase que mi esposa que se crió en el norte de Missouri, y yo digo, me estoy preparando para ir a tal lugar, una expresión especial. Y hay algunos amigos que todavía tienen un acento más pesado que eso. En cómo
¿cómo podríamos traducir esa expresión idiomática en español? Y no tendría sentido en otro idioma. O traducirla a suizo o a alemán. Entonces ese es el problema que hay cuando traducimos de un idioma a otro, del hebreo al griego y al inglés. Entonces ahí aparecen ciertas frases y, y hay pasajes que podemos decir, ¿qué quiere decir eso? Entonces a no ser que entiendas hebreo, no entenderías. Yo no leo ni entiendo bien hebreo. Entonces, ustedes van a aprender que en todas estas traducciones, en todas estas cosas que están sucediendo, y Dios está tratando de alcanzarnos en cada manera que Él puede alcanzarnos. Y Él todavía quiere seguir alcanzándonos con las escrituras del Antiguo Testamento. Y les voy a dar un ejemplo rápido. Y aquí salta esto al siguiente bimestre. ¿Saben ustedes lo que dijo David? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en lugares de pastos verdes. Y dice, Él me guía por senderos de justicia. Y hay un problema con esa traducción. Cuando tú vas al lenguaje original, dice, me guía en círculos de justicia. Y eso no tiene sentido en nuestros idiomas occidentales. Yo he estado caminando en círculos por mucho tiempo, pero no me di cuenta que Él me está guiando, Dios me está guiando en círculos de justicia. Entonces, tú tienes que ver qué estaba escribiendo David. Entonces, en el Medio Oriente, ¿tú qué ves en las laderas de las montañas? Ellas comen del forraje y han caminado por ciertas sendas y hay pasto en las partes de arriba de esas sendas donde las ovejas comen. Y ellas han establecido senderos alrededor de las montañas. Entonces tú para subir, por ejemplo, una montaña, vas en zigzag. Y todos estos animales y las ovejas y cabras han hecho estos senderos que van alrededor de las montañas. Entonces, y estos peldaños es muy buen ejemplo. Entonces van alrededor de este lugar y mientras caminan por ahí están comiendo el forraje que está en la parte de más arriba. Y empiezan a comer la vegetación y comen la vegetación que hay arriba y abajo. Y los senderos están separados, espaciados más que estos peldaños. Y caminan alrededor de todo el cerro. Y nunca se pierden porque van en círculos. Y si van a lo largo del círculo, van a regresar al lugar donde estaban antes. Y pueden caminar todo el día sin perderse. Y pueden estar comiendo. ¿Y eso no te da una diferente imagen? Él me guía en círculos de justicia. Me está dando de comer todo el camino. Y eso no se puede traducir en castellano. Entonces lo perdemos al traducirlo. Si nosotros entendemos todas esas palabras que el escritor estaba usando para iluminar la escritura, y esto solamente es un ejemplo de cómo está sucediendo todas estas cosas. Entonces, a veces tienes que estar en ese mismo lugar para que veas lo que el autor está haciendo. Entonces, por eso tomamos esta perspectiva de reseña. Vamos a ver los autores y el trasfondo y la cultura y las escrituras también. La escritura nos está diciendo, y tú vas a tener la oportunidad en detalle en tus otros cursos, pero yo te voy a dar el trasfondo para que tú interpretes estos pasajes
cada vez que vengas a ellos. Y si tú te mantienes, entonces tienes que despertarte y mantenerte despierto. Entonces, a veces se pone un poco árido. Entonces, manténganse. Quiero dejarles con otros pensamientos. Cuando vemos el Antiguo Testamento, porque no es solamente historia, es historia sagrada. Entonces, y no sé si puedo enfatizar eso lo suficientemente, o ese pensamiento, cuando estudiamos la historia sagrada, se convierte en algo más que hechos y algunas peculiaridades. ¿Cuántos no les gusta la historia aquí? Es casi la mitad, eso es usualmente lo que pasa. Hay personas que aman la historia, hay otros que la odian. Yo voy a adivinar aquí por qué odias la historia. Tú has tenido un catedrático como yo lo tuve el primer año en la universidad. Él ya tiene que estar en su eterno destino, porque ya han pasado varios años y él ya era anciano aquel entonces. Pero este profesor estaba lleno de información, lleno de conocimiento, tan lleno de sí mismo. Oh, perdón. Sonó también, pero no era así. Entonces, tenía todos los hechos, las figuras, los detalles y todas estas cosas que una de las razones por las cuales odiamos historia es porque no queremos memorizar las fechas, los nombres, los personajes. Pero cuando te das cuenta que no es solamente historia, sino es historia sagrada, y hay un juego de palabras, no es solamente historia, es su historia. Y esta es la historia de Dios, de cómo Él vino a nosotros y por qué hizo lo que hizo, y las conexiones con estos individuos, Adán, Noé, Abraham. Cómo hizo la conexión y desarrolló esas relaciones. Sin esta historia sagrada, no sabríamos cómo Dios vino. Yo sé que has escuchado esto, que la religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios, y la salvación es Dios alcanzando a los hombres. Y no necesitamos religión. Nosotros necesitamos la otra parte de este relacionamiento con Dios. No es lo que Dios ha hecho en el pasado con los hebreos. Entonces, en ese sentido, pero es lo que Dios está haciendo y su plan divino para nosotros. Porque si entendemos lo que hizo, entonces entendemos estas cosas. ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano Tini el otro día? De esa marca, de esa huella de la zarpa. Y creo que lo dijo aquí mismo, en este lugar. Aquí en este lugar dijo, vemos la huella del tigre y dijimos, por aquí ha pasado el tigre. Vemos la huella de los pies de Dios y decimos, Dios estaba en Belén o en Jerusalén. Esa es la huella de Dios. Entonces vamos a ir a estudiar eso. Y si lo agarramos, como dice el hermano Tini, a veces hacemos un altar y decimos, Dios estaba aquí. Y entonces reverenciamos ese lugar. Así ha pasado en Israel. Han visto lo que han hecho allá. Han construido templos, lugares sagrados y catedrales sobre lugares específicos, históricos. Entonces, lo que debemos resistirnos a hacer es construir estos monumentos en esos lugares. Y en lugar de eso, decir, esto es lo que Dios ha estado diciendo. ¿Hacia dónde nos está guiando de ahí? Y continuarse moviendo con esto. Y esto es algo que está vivo y nos mantiene caminando mucho más allá. Porque este es su plan para el futuro.
es lo que Dios ha planeado para nosotros y todo lo que necesitamos. Y Jesús confirma esto una y otra vez. Cuando volvamos del descanso, vamos a ver cómo Jesús cita el Antiguo Testamento y todo en el Antiguo Testamento. ¿Hacia dónde apunta? Está apuntando a Jesús. Y si no entendemos esto aquí en el Antiguo Testamento, nunca vamos a entender, y es aquí donde he empezado, nunca vamos a entender el futuro y el plan de Dios.